pues el primer de lo que yo recuerdo, empezaré también a contarles al principio de la infancia que tuvimos los ocho hermanos de la familia Medrano. Pues venimos de una familia muy humilde, mis padres muy humildes, tampoco sabían leer y escribir. Mi papá campesino se dedicaba a sembrar maíz, frijol, calabazas. Había una represión muy fuerte allá en ese lugar. Entonces en las noches iban y sacaban a los medranos pobres de sus casas, y al otro día o 2 días por los opilotes los encontraba la gente en las barrancas colgados. Ya para ese entonces, pues ya ninguna de mis hermanas, yo de lo que me acuerdo, ninguna de mis hermanas estaba ya en casa. Ya nomás estaba como mayorcito, estaba Florencio, estaba Primo, que más mayorcito que yo, y yo soy el último, el chocoyote que le dicen. La familia Medrano Mederos fue una familia pobre, de campesinos sin tierras, que experimentaron la cruda realidad de la región de Tierra Caliente entre el Estado de México y Guerrero, en donde además de luchar el día a día con la marginación, la pobreza y demás problemas sociales, también luchaban contra la injusticia de los caciques de la región. Pero en ese lapso que estaba la cosa para ser elegido, pues Florencio más o menos tenía como 15 años a 16 años, no pasaba de ahí. Y en una de esas de las redadas que hacía el ejército, pues le tocó a Florencio y a mi papá. Yo tenía 8. Entonces, muchos familiares de Florencio, incluido su propio padre, experimentaron esta cruel realidad, fueron golpeados, inclusive algunos asesinados por estos caciques, por estos dueños de la tierra, en contubernio con los gobiernos locales. El propio Florencio y su padre en una ocasión fueron colgados de un árbol y estuvieron durante varias horas amarrados de los pies, colgando boca abajo, justo por querer o pretender luchar contra estas injusticias. Entonces, este tipo de experiencias que va a vivir Florencio y su familia van a ser suficientes para que él tenga una conciencia social distinta al resto de la población. Pero entonces ya lo soltaron, y ya a poco tiempo pues mis hermanas supieron de lo que había pasado y le dijeron a mi papá, pues papá, mejor manda a Florencio para acá. Bueno, primeramente estuvo trabajando por ahí en otras chambas mientras eran los 18 años. Teniendo los 18 años se metió a trabajar al ejército, y allí aprendió a leer y escribir. Y nosotros, Primo y yo y mis papás, pues nos estábamos todavía en el Palmar. Pero ya a pasar del tiempo, Florencio se salió del ejército y se puso a trabajar con los de ayudante de albañil, y entonces ya nos mandó traer, y así es como nosotros llegamos otra vez al Antonio Varona. Y Florencio va a llegar a Cuernavaca, a la colonia Antonio Varona. Y esto es un dato no menor, es muy importante, porque Florencio, cuando llega a la colonia Antonio Varona, donde se encontraba viviendo su hermana Leonor, va a llegar a vivir con ella, de hecho, en una casa en el centro más o menos del Antonio Varona. Florencio ahí va a comenzar a relacionarse con gente que en cierto modo eran líderes o dirigentes de la comunidad. Y ahí fue cuando Florencio ya no se iba para la Varona, sino por ahí se quedaba en Flores Magón. Pero nosotros no sabíamos qué era lo que hacían. Yo me regresaba con un primo para la Varona, y él se iba para Flores Magón. Pues ahí está, casi entre medio. Los van a invitar a que vayan a algunos círculos de estudio en donde Rafael Equiwa Palomares participaba. Círculos de estudio de análisis de teoría de izquierda, de teoría marxista, donde van a leer a Marx, a Lenin y sobre todo a Mao Zedong. Y entonces, a través de Rafael Equiwa es como Florencio se relaciona con Javier Fuentes Gutiérrez, que fue conocido en algunos círculos de izquierda como Panchito Popoca.
Y es de esta manera que Florencio va a empezar a participar en los círculos de estudio del PRPM. A su vez va a comenzar su proceso de politización, que va a dar sentido a su radicalización, producto de sus experiencias de vida. Hambre, despojo, represión, que ya había pasado pues años atrás. Ya después, te digo, me di cuenta pues que estaban en ese rollo. Y de ahí pues ya Florencio se despidió de nosotros y se fue. Se fue a China, se fue a los países socialistas, comunistas. Y en Pekín los va a recibir unos militares chinos, quienes los van a llevar en una camioneta a una base militar de Nankín. En esa base militar van a estar de julio a septiembre de 1969 y van a recibir formación política y militar. Las cátedras que les van a impartir los chinos pues van a ser 3. Una va a ser la cátedra de política, pero también va a haber una cátedra de estrategia y táctica, y otra que va a ser la estrategia de técnica militar, que es a la que le van a dar mucho peso, puesto que va a ser la elaboración y colocación de artefactos explosivos. Sin embargo, ya cuando estaban aquí en México, después de su estadía en China, la organización que comandaba el ingeniero Javier Fuentes va a ser desarticulada. Pronto el Comité de Lucha Revolucionaria va a colocar artefactos explosivos en la Ciudad de México durante septiembre de 1969 y febrero de 1970. Y es lógico que ante esos hechos, pues la policía política va a comenzar a perseguirlos hasta que logra detener al grupo dirigente del Comité de Lucha Revolucionaria. Pero también en los interrogatorios a los cuales son sometidos los militantes del Comité de Lucha Revolucionaria, pues van a salir a relucir los nombres de Javier Fuentes y de otros dirigentes del PRPM. Y un mes después, en marzo de 1970, van a ser detenidos Javier Fuentes, Raúl Murguía y Rosalba Robles en el conjunto habitacional de Nonualco, Tlatelolco. Ante esto, pues se vienen otras detenciones de militantes y Florencio tiene que salir pues huyendo. Va a estar un tiempo a Salto de Mata. Se va a refugiar en Acatlipa y va a generar mucha confianza con ejidatarios, con campesinos de la región, y van a ser estas personas quienes le van a platicar a Florencio que años antes, muy cerca del pueblo, había unas tierras que se les habían quitado, que se las habían arrebatado, y que para esa fecha, ya en 1973, esos terrenos estaban destinados a convertirse en un fraccionamiento de lujo. Desembargó, porque así es como vino la noticia, desembarga el gobernador del estado, Rivera Crespo, el predio de 64 hectáreas, antes llamado Villa de las Flores, y se lo va a regalar a su hijo Chacho. Entonces los ejidatarios de Acatlipa, pues molestos por esa acción, pues idearon y hablar con Florencio para invadir las tierras, que en lugar de que se las quedara el gobernador, se les quedara a la gente necesitada, sin venderlos, o sea, regalados los lotes. Así es que Florencio le gusta la idea y encabeza la lucha para la repartición de tierras aquí en antes llamado Villa de las Flores, hoy Rubén Jaramillo. El 31 de marzo del año 73, a las 8 de la noche, él entra con un grupo de ejidatarios de Acatlipa y algunos voluntarios que en ese momento lo acompañaron, y se posicionaron aquí atrásito de mi casa. Estaba un guamúchil, y ahí se posicionaron en ese guamúchil. El grupo de posesionarios, comandado por Florencio Medrano Mederos, tomó la decisión de que el predio fuera dividido en pequeños lotes y regalarlos a todo aquel que se acercara, principalmente campesinos, obreros, entre otros. De esa forma fundaron el poblado popular al que llamaron Colonia Proletaria Rubén Jaramillo.
en esa misma noche, esa misma tarde, empezó a cargar gente con esa camionetita de diferentes, los que ya estaban contactados que le cayeran. Ajá, y entonces ya después ya no necesitaban ni la camionetita, ya sola la gente llegaba en sus mudanzas, ya llevaba cargados sus chivas en una camioneta y ya llegaban y ya estamos aquí y así la cola de gente, así se hizo, pero son miles de gentes que llegaban. Yo conocí a Héctor Percastegui porque habíamos confluido en el movimiento obrero. Él venía de una organización maoísta. Entonces Héctor, el Percas, le decíamos, me invita a la colonia para pues, incorporarme a toda la parte de la escuela, a la parte educativa. Yo llego con esa intención, primeramente, pues a conocer qué estaba pasando, nos habíamos enterado por los periódicos, tenía muy poco tiempo de haberse dado el acontecimiento de la toma de las tierras, y entonces llego a incorporarme, pero tan pronto como llego, pues era toda una dinámica de gente que llegaba, todos los días estaba llegando gente. Empezó a repartir y como pues no había forma de construcción, pues entonces con unas sábanas, por eso, si recuerdan, a los que hayan visto el mural, quisimos plasmar en el mural, en la fotografía del mural, que desde cuando empezó, puras sabanitas y así fue. Pero entonces el Güero genialmente lo que empezó a hacer en la distribución de la tierra se empezaron a repartir lotes de 400 metros. Entonces hacían los trazos, pero a la gente se le ubicaba en diferentes partes del terreno, de manera que él estratégicamente tenía claro que había que hacer la invasión en toda el área lo más que se pudiera. Entonces Jorge Viveros va a ser también uno de estos personajes importantes que van a llegar a la colonia después de la fundación y que se van a convertir en piezas importantes, piezas claves, porque van a apoyar en muchos sentidos a Florencio. Y tomamos el acuerdo con grupos de los trabajadores de ir a vivir a la colonia y contribuir a la organización de la colonia. Y de igual manera se ubican trabajadores en diferentes manzanas para, con esta experiencia que se tenía, impulsar la organización desde adentro. Pero aquí estaban viendo no promesas, aquí estaban viendo realidades, ¿ok? Y la gente, pues no hay necesidad de decirle mucho. Cuando ve que tú, yo, él y ella trabajamos en un conjunto, pues ¿quién no quiere trabajar en ese conjunto? Pues todos se quieren aglomerar, ¿no? Y era lo mismo aquí en la Rubén Jaramillo. Veían que estábamos ayudando a parar una casa, pues todos echaban la mano. ¿Por qué? Pues se sentía uno libre, se sentía uno como, híjole, no sé cómo explicarte, o sea, porque pues, son muchas emociones las que se mueven en ese entorno. Porque aquí no había divisionismo, aquí si me dolía a mí una pata, les dolía a todos. Si yo tenía hambre, pues todos tenían hambre. O sea, era una cuestión de convivencia nunca vista. La cultura, Eber Marcuse escribe sobre ese tema, ¿no? Que las revueltas tienen que ser estéticas, hedonistas, ¿no? Bailar, cantar y demás, ¿no? Y eso se va a expresar en la colonia Rubén Jaramillo, en que llegan pues diversas agrupaciones de teatro, de músicos, ¿no? Estuvo Mascarones, ¿no? Entonces, y que de ahí Mascarones pues ya se va a instalar en Morelos. Entonces, era todo un proceso. Y además se planteaba que ya no solamente era una reivindicación, sino empezar a construir algo diferente, ¿no? O sea, no solamente reivindicar un pedazo de tierra, sino reivindicar una forma de construirnos como sociedad diferente. Entonces empezamos a hacer el planteamiento de lo que hay que hacer es movilizar a la gente y organizar a la gente y concientizar a la gente a través del trabajo comunitario.
se abría una nueva manzana y yo iba de inmediato, por eso se burlaba el güero de que hasta con una viejita hacía asambleas. Pues sí, porque en la manzana cabían 20 colonos y con 6 o 7 que había se nombraba un representante, entonces nombraban un representante. Y con esos cada lunes hacíamos un balance del trabajo del domingo y se planeaba el trabajo del domingo siguiente. Entonces, conforme fue avanzando, se tomaba la decisión, por ejemplo, por sectores, de ayudar a las viudas a construir sus chozas. Entonces se tomaba el acuerdo y todos los representantes de las manzanas decían, vamos a organizarnos para hacer la casa de doña fulanita, y se le hacía su casa, ¿no? Se cooperaba la gente para comprar horcones o le donaban láminas. Todo va a girar en torno a la organización de las personas. Va a haber rondas de vigilancia nocturnas para que la gente se sienta segura. Va a haber un dispensario médico en donde se va a poder atender alguna raspadura, alguna cortadura, algún malestar que se sienta. Va a haber una escuela que se va a construir bajo su propio proyecto educativo. Todas las mujeres van a tener voz y voto. Se van a hacer asambleas generales en donde todas las personas van a poder hablar, dar su opinión, y a partir del consenso general se van a tomar decisiones importantes. Y se va a crear un comité de lucha muy interesante en donde el presidente va a ser Florencio Medrano y va a estar compuesto el comité por puestos claves, que va a ser el secretario general obrero, secretario general campesino, secretario general estudiantil. Entonces, Florencio en la asamblea les dice que él propone que no se venda bebidas embriagantes en la Rubén Jaramillo. Y todos estuvieron de acuerdo que sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso aquí en la Rubén Jaramillo 50 años y no se vende bebida embriagante. Concluyen varios procesos sociales y culturales del estado de Morelos. Por un lado, la tradición de organización comunitaria, de resistencia, de lucha de los pueblos originarios de esta zona. Confluye todas las innovaciones sociales e incluso eclesiásticas que se habían dado en Morelos, como el sindicalismo independiente, la teología de la liberación encabezada por el obispo Sergio Méndez Arceo. Y eran muchas cosas las que influían para que se fuera uniendo la gente, para que se uniera la gente y que no se desuniera. Por ejemplo, me acuerdo que aquí abajo donde fuimos a hacer el evento, ahí en esa curva subiendo, ahí estábamos pico y pala haciendo la calle, y llegó Méndez Arceo. Y entonces llega el güero y le dice, pues sí, bienvenido señor obispo, pero aquí tiene un machete. Y entonces, pues sí, agarró don Sergio el machete y empezó a cortar ahí nopales y tal. Y ya se reunió ahí con la gente, nos reunimos y entonces comenzamos a conversar. Y ahí viendo y eso y lo otro y viendo, y le dijo Florencio, compañero, ¿veniste a trabajar o veniste a platicar? Ahí está el pico y la pala, compañero, dale. Al obispo. Y sí, pues entonces tuvo que haber fletado pico y pala. Sí, o sea, aquí derecho todo. Y entonces llega toda la gente ahí y le dice, Florencio, aquí anda el gobernador Rivera Crespo. ¿Cómo que anda aquí? Sí, dice, anda disfrazado. Traía un sombrero como el que yo me pongo así con sol. Traía un sombrero y un coche, un Datsun. Y él solito, pero vestido así, normalito, con su sombrero así. Pues, no, dice, ya va a salir. Y como aquí era la única salida, ¿para dónde más? Aquí. ¿No? Y la otra era para arriba. Pero de Acatlipa nomás era una entrada. Entonces, pues todos que nos venimos aquí en la esquinita aquí. Ahí tenía que pasar. No para allá ni para acá. Ahí tenía que pasar. Y no, llegó, no. Pues la gente lo sacó luego de dentro del carro y toda la gente al lado. Ajá, y ahí hubo acuerdos que no se iba a vender alcohol y bueno, pues lo que platicaron, pues, pero naturalmente que el gobernador tuvo que haber aceptado lo propuesto por Florencio, porque si no, pues no iba a salir.
O sea, tenía que haber dicho sí, 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 y aunque no lo cumplió, al contrario, tuvo mucho más coraje por haber sido detenido. Entonces, esa efervescencia, aparece la Rubén Jaramillo y varios gente de los pueblos, de Acatlipa, Sosocotla, se solidarizan con la colonia, ¿no? Es muy famoso este hecho de que llega gente de Sosocotla y ofrece el maíz para la tortilladora en forma de cooperativa que había surgido, ¿no? Pero no alcanzaba, era insuficiente, porque casi todas las mujeres venían solas, no tenían marido, y así es que cómo se iban a mantener, y chamacos, ya después salieron los maridos, pero de primero no traían marido. Bueno, entonces al ver que ya no había chance de conseguir materia prima para comer, alguien le aconsejó a Florencio que por qué no se armaba una comisión y íbamos a ver al compañero Cabañas. Lucio llegó a venir a la colonia en 2 o 3 ocasiones. Yo estuve en reuniones con él y con el Güero y 1 o 2 personas más, no más. La colonia va a tener vínculos con gente del clero, con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, con movimientos estudiantiles, tanto locales como a nivel nacional inclusive. Pero al mismo tiempo también en la colonia va a haber un vínculo o se va a constituir un vínculo con algunas organizaciones más radicales. La organización que más va a tener o va a tejer un vínculo con Florencio y su movimiento va a ser la guerrilla del profesor normalista Lucio Cabañas, que se encontraba para esos años en la Sierra de Guerrero y que se encontraba librando un momento muy fuerte de guerra prácticamente contra soldados en toda esa zona. Ahí teníamos algunas diferencias porque el Güero concebía con la formación que tenía que la colonia Rubén Jaramillo iba a ser un semillero de guerrilleros e iba a ser una base popular de apoyo, pero para la lucha armada. Él ya tenía desde entonces la concepción de la lucha armada. Nosotros teníamos la lucha concebida como una lucha de organización popular, de bases. Y los movimientos antes se hacían por medio de los partidos, y este fue un movimiento sin partido, sin nada, solamente la unidad de la gente, deseando la prosperidad de la comunidad. Entonces por eso decía él, bueno, pues es una pequeña comuna y la vamos a seguir haciendo en diferentes partes hasta que quitemos el sistema que tiene el gobierno. Y don Sergio lo que nos plantea es que el presidente dice que la colonia podrá seguir adelante, pero siempre y cuando guardemos las armas y ya no nos sigamos armando, porque se está diciendo que de ahí van a salir movimientos guerrilleros. Ya de hecho nos habían detenido a varios compañeros. Y Florencio tomó la decisión que en septiembre, exactamente el 24 de septiembre de 1973, una comitiva, un grupo de personas de la colonia fueran a Guerrero, con 2 intenciones. La primera de ellas era conseguir maíz, algunas cargas de maíz para el poblado, porque muchas de las tiendas aledañas a la colonia proletaria de Rubén Jaramillo, por lo que representaba la colonia, no querían venderles. Nos fuimos a la Sierra de Guerrero y ahí es donde Florencio tuvo el encuentro para pedirle apoyo a Lucio. Pero en el transcurso de ese viaje de regreso, ya el 25 de septiembre por la mañana, van a tomar la decisión de pasar a desayunar en un poblado que se llama Tepecuahuilco, en donde van a pasar al mercado del pueblo para poder de ahí ingerir sus alimentos por la mañana. Sin embargo, cuando están en las instalaciones del mercado y comienzan a sentarse en un establecimiento para poder desayunar, son interceptados por algunos policías locales. Se pararon, se fueron, pero a los 5 minutos oímos la balacera que venía de los judiciales. Y entonces fue cuando tuvimos el enfrentamiento primero con los judiciales y salimos corriendo. Y lo curioso de eso no solo va a ser el tiroteo, sino que después de que llega la policía local van a llegar judiciales y minutos después van a llegar militares. Esto nos dice que estaba ya todo planeado para ser emboscados. Pues nos echaron mucha bala
fue cuando mataron a mi hermano primo. Él quería salir del Condable y al salir del Condable, pues ahí lo asesinaron. Y me entraron por atrás por la laguna, efectivamente. Me pasaron y ya me dijeron, levanta las manos, hijo de quién sabe qué, porque si no te vas a morir. Y entonces pues ya no me quedó más que soltar el arma, poner las manos en la cabeza y y luego de allá en un altavoz, una bocinota, les gritaban, lo queremos vivo, lo queremos vivo, lo queremos vivo. Van a terminar siendo presos, los van a llevar al campo militar de Iguala, otros van a terminar yéndose de ahí y ya no van a saber qué pasa con ellos, y otros como Florencio, que de hecho va a escapar de la redada, va a terminar llegando a la colonia Rubén Jaramillo, pero pues desfondado moralmente. Cuando él llegó aquí, después de la balacera, en el día o el otro día, no sé cuándo había llegado, hizo una asamblea y ya les dijo, compañeros, esto ya se va a acabar, estemos prevenidos para lo peor. Y ya les platicó lo que había pasado allá en Tepehuac. Es que la gente ya estaba consciente, ya estaba, como te dijera, sabida de lo que iba a pasar. Ajá. Y así es que pues los que tenían por allá armas o que son mangas, pues escondidas, los escondieron en la tierra, en la arena, donde pudieron. Para la madrugada del 28 de septiembre, más o menos a la 1 de la mañana, van a comenzar a avanzar los primeros soldados para apoderarse de la comunidad. La intención va a ser tomar la comunidad, aprender a los dirigentes y principalmente aprender a Florencio Medrano. Por eso es que cuando el ejército entra a posesionarse de todo y entran a las casas manzana por manzana. Los empezaron a sacar de las casas, a ponerlos boca abajo, y los chivatos, que ya, por eso digo, ya estábamos infiltrados, ya ellos tenían también conectes, los agentes que se habían infiltrado, ya tenían conectes con colonos mismos a los que les habían dado lana, y ya tenían tejida una mediana red de denunciantes al interior. Por eso es que van específicamente a buscar a quienes eran de los dirigentes. Por eso muchos logran, cuando algunos de los que logran escapar, que no llegan a tomar presos, pues después se van de la colonia. Y Florencio pues se les alcanzó a fugar. Ajá, con otros compañeros se fueron. Y a partir de ese momento, Florencio va a tomar la decisión de que tiene que huir del estado, tiene que salir lo más rápido posible porque era eminente que la policía y el ejército lo iban a buscar para poder detenerlo. Ya había logrado escapar una vez en Guerrero, esta va a ser la segunda ocasión que va a lograr escapar, y pues la cacería, por llamarlo de algún modo, hacia su persona va a ser pues latente. El 31 de marzo a las 8 de la noche, unos llegaron en carro, otros llegaron en coche a la Villa de las Flores para invadir en la noche. Florencio Medrano fue quien encabezó la gente, porque no encontraban quien no le temiera la muerte. Él fue el hombre decidido para salirles al frente. 7 meses le contaban
Sinceramente no sé mucho de la historia de aquí, tampoco sé quién la fundó. Literalmente solamente sabemos que a finales de lo que es marzo, creo ya es la fiesta de aquí de la colonia. Yo la conozco como Villa. Soy de la colonia y no sé mucho. No sé mucho. Pues yo creo que es importante para poder entender el presente, ¿no? O sea, es importante conocer el pasado para poder entender el presente. O sea, para poder entender muchas de las cosas de por qué están así o por qué fueron así, pues es necesario voltear hacia el pasado. Porque ya de los que estaban, que fueron fundadores, ya casi fallecieron todos. Yo como veo la colonia a 50 años no tiene un impacto popular como cuestión de conciencia de lucha o como base social de desarrollo organizativo, no tiene nada. Pues dicen que aquí matan, literalmente, que aquí está muy peligroso porque hay mucha delincuencia. Aquí ha habido muchos crímenes, que yo cuando he pasado aquí a veces está cerrada aquí la calle, por lo mismo de que allí también por aquí hubo un muerto, por aquí también hace poquito también. O sea. Y la gente que está viviendo en la Rubén Jaramillo, que reflexione, que tome en cuenta esa lucha, que por esas gentes que andan huyendo, que por esas gentes que murieron, tenemos un pedazo de tierra, ya tenemos servicios, tenemos escuelas. Sufrió la gente, mucha gente. Y hay mucha gente que ya no es de la que sufrió, de los que ya compraron, ya se vinieron hay mucha gente de diferentes partes. No sé cómo se fundó. Ay, no, yo nada más sé que los Medrano algo tienen que ver con la fundación, los de acá arriba de la esquina, ¿no? Pero ni idea. Pero la conocen porque pues a veces pasan cosas malas. ¿Cómo qué? Como balaceras y lo principal son las balaceras. Preservar la memoria es preservar una identidad, preservar tus raíces y que pueda ser un ejemplo, ¿no? Cuando se habla de hacer comunidad, luego la gente dice, bueno, sí, pero allá en la Sierra de Oaxaca, en un pueblito. Y la Rubén Jaramillo es un ejemplo de que en una zona urbana, con gente que no se conocía, y que ahí se fue conociendo y ahí fue construyendo comunidad, es posible, ¿no? Pues hace muchos años aquí eran terrenos ejidales. Yo sé que aquí hay unos paracaidistas y que Rubén Jaramillo era el promotor de aquí, que quería que las tierras se les dieran a los campesinos o a la gente que necesitaba algo así. Y por eso se llama aquí Rubén Jaramillo, la colonia esta. Porque él era el que andaba aquí con otro fulano que era el güero, mejor que el güero de algo. Entonces, entre él y el señor Rubén Jaramillo, no sé cómo se acoplaron entre ellos dos y tomaron esas tierras y así fue como la formaron la colonia. Toda la etapa del neoliberalismo lo que ha traído como consecuencia es un gran individualismo y es una de las cuestiones contra las que tenemos que luchar. Tenemos que recuperarnos como colectivos, como sociedad. La Rubén Jaramillo tiene esa gran espectacularidad, por eso es que la gente de inmediato lo que ve son los domingos rojos y efectivamente esa enseñanza, aunque irrepetible, sí es, digamos, ejemplificante. Ahí había guardias, pero de los mismos de la colonia, no dejaban entrar cualquier gente. Había respeto. En lugar de vender las tierras, no, él las repartió gratis. Ahí hubiera sacado un buen dinero, pero no, él le interesaba más su pueblo y se puso a repartir la tierra gratis. La colonia proletaria Rubén Jaramillo va a ser el ejemplo de que cuando un movimiento social se lo proponía, podía convertirse en una organización contestataria de mayúsculas proporciones. Y después de conocer la historia de la colonia y el saber los motivos de todo, pues te digo, para mí es un orgullo porque yo me veo en el espejo de mi papá
y como si yo perteneciera, como si yo hubiese nacido en esta colonia, pues. Por eso te digo, para mí es un orgullo estar aquí en esta colonia, aquí que crezcan mis hijos bien. Y vamos a seguir luchando. Yo creo que yo no voy a parar de luchar pues, hasta que ya no pueda caminar, o hasta que ya no pueda hablar, o hasta que no sé, o hasta que ya me lleve la chingada. Pues ahí se acabó el corrido. Azote de los tiranos y otro de nombre Florencio, valiente güero Medrano. Era hijo y nieto de peones y de origen campesino, conocía de los patrones el instinto de asesino, por el amor a los pobres, les fue enseñando el camino, con su infinita ternura, les entregó su destino. Cuando pasó por Morelos,